Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Nosotros a Alberto Javiles, analista en temas del Medio Oriente y conflicto árabe-israelí, especialista en antisemitismo, nos atiende desde Panamá. Y si usted está conectado a nuestra aplicación, a nuestra página web, no solamente lo va a escuchar, sino va a poder verlo porque ya lo tenemos en pantalla vía Zoom. Alberto, es un placer tenerle con nosotros. Agustín Acosta y Carlos Acosta le damos la bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos y Agustín? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por darme espacio para conversar con la audiencia de su radio. Claro que sí, con mucho gusto, licenciado Javiles. Cuéntenos, ¿por qué cree usted que Hamás ha comenzado a retroceder y ha comenzado a incumplir los preceptos del acuerdo que había permitido la liberación de ciertos rehenes de ambos bandos? O sea, rehenes secuestrados a cambio de prisioneros israelíes que habían sido capturados por actos de terror. El intercambio es de rehenes israelíes sacados de sus casas a cambio de terroristas condenados en juicios por haber asesinado a ciudadanos de Israel. Hay que hacer la salvedad. Sí, ¿no? Claro que sí, por individuos que habían, terroristas que estaban presos por actos de terror. Terroristas por civiles, exactamente. Sí. Ahora, el precio lo puso Hamás. Uno por cada 30 civiles, o sea, un civil por cada 30 terroristas y un militar por cada 50 terroristas. La equivalencia del valor que le dan a las personas la pusieron ellos. Uno cada 30 y uno cada 50. Ahora, lo que pasó el día sábado, la liberación de los 3 rehenes, después de 491 días, fue algo que causó una enorme conmoción dentro de la opinión pública israelí y mundial, debido al sometimiento a inanición de estas personas, en donde perdieron el 30% de su masa corporal, en donde sus órganos están o han sido comprometidos, su salud, no hay garantías sobre ellas, y jamás, cuando monta el show de liberación, no midió las consecuencias de estas imágenes que rápidamente nos llevaron a los días de 1945, cuando las tropas aliadas empezaron a liberar los campos de concentración y consiguieron que los que una vez fueron ciudadanos se habían convertido en esqueletos humanos vivientes. Lo que se vio el día sábado fue dantesco, ha causado mucha conmoción dentro de Israel y ha causado temor dentro de Hamás, donde ellos saben que estas escenas no pueden repetirse, ya que la hábil campaña de información y manipulación internacional que fue impuesta por todo este sector progresista, woke, muy hábilmente dirigidos por Al Jazeera desde Qatar, no iba a ser lo suficientemente fuerte para refutar las evidencias inocultables a la vista del ojo humano. Los rehenes israelíes han sido sometidos a torturas, han sido sometidos a inanición, mientras que en cambio se veía el perfecto estado de conservación de la salud de los terroristas, asesinos liberados por el Estado de Israel en este intercambio, que de nuevo repito, los números y las proporciones fueron impuestas por el otro lado, por el lado de los terroristas de Hamás. Ahora bien, ese retroceso a la hora de continuar con el intercambio, como usted bien ha dicho, de civiles, de rehenes por terroristas que estaban pagando una condena por actos de terror, quizá pudiera ser, digamos, alguna influencia, algún cambio de estrategia por parte de quienes están detrás de toda esta gente que son los iraníes. Definitivamente sí. Aquí estamos ante la presencia de un ajedrez geopolítico que cambió radicalmente a partir del 20 de enero del 2025, día que Donald Trump asume la presidencia de los Estados Unidos y entra con un discurso radical y vertical de cero tolerancia hacia el terrorismo y hacia el chantaje. Como dije antes y repito, porque tiene que quedar bien claro esto. Las imágenes terribles de los 3 rehenes famélicos
entregados el día sábado a cambio de 188 terroristas, ha causado estupor dentro de la sociedad israelí y ha causado temor dentro de Hamas. Incluso le habían prometido a Putin que iban a liberar un ciudadano ruso israelí y se echaron para atrás. Sospechamos que es debido al estado de salud de esta persona, que no puede ser mostrada ante las cámaras debido a las consecuencias que esto va a traer. Ahora, la decisión de Hamas de cesar la liberación de rehenes israelíes, todos ciudadanos civiles, trajo como consecuencia una amenaza directa del presidente Donald Trump. El día de ayer, Perdimos su ¿aló? audio, Alberto. ¿Hemos perdido su audio? Ahora sí. A ver, vamos a ver si podemos ¿aló? retomarlo. ¿aló? Solamente podemos ¿aló? ver. Sí. ¿Lo perdimos Yo acá? estoy conectado por acá. Bien. Ustedes me dicen. Sí, adelante, por favor, se lo escuchamos, adelante. Ya, sigo, ok. Ayer, a raíz de la suspensión por parte de Hamas de la liberación de rehenes civiles, el presidente Donald Trump anunció que o se liberan, y él utilizó una palabra, all of them, todos, el día sábado al mediodía, o las puertas del infierno se van a abrir. Hoy, el gabinete de Israel tuvo una reunión de 4 horas y al final de ella se emitió un comunicado bastante confuso, porque en un principio se respaldó las palabras y las amenazas del presidente Trump. Sin embargo, hay varias interpretaciones debido a que no especificaron el número de los rehenes. Según el cronograma de entrega, este sábado debieran ser liberados 3 rehenes israelíes, civiles, varones. El comunicado de Israel no especifica si habla de los 3 que están contemplados para este sábado, de los 9 vivos restantes que se sospecha están vivos en este primer plazo de entrega que culminaría la semana entrante, o la tercera versión no está claro si se refiere a todos los 76 rehenes vivos y asesinados en cautiverio, tal y como dijo el presidente Trump. Entonces, esto tiene que ser todavía aclarado en las siguientes horas. Hay voces dentro de Israel y mientras hablo con ustedes estoy viendo la prensa israelí escrita que hace referencia a los 9 rehenes que están con vida, que deben ser entregados este sábado. Si no, ya las fuerzas de defensa de Israel han recibido instrucciones precisas por parte del Gabinete de Guerra del Estado de Israel para emprender acciones ofensivas en la Franja de Gaza, para lo cual ya han tomado nuevamente posiciones, tanto las tropas que están dentro de la Franja de Gaza como las tropas que están fuera de la Franja de Gaza. No ha habido una respuesta oficial por parte de Hamas ante esta nueva amenaza proveniente tanto de Trump como del gobierno de Israel, sea cual fuere las especificaciones de las liberaciones del día sábado, 3, 9 o completa, total por los 76. Sin embargo, justo antes de sentarme a conversar con ustedes, Carlos y Agustín, ya salió Hamas ordenando a sus líderes que están en el terreno que desconecten sus celulares, ya que pueden ser utilizados para identificar su ubicación y ser dados de baja por la Fuerza de Defensa de Israel en caso de activarse la ofensiva israelí, que tiene como fecha tope de espera sábado a las 12 del mediodía, hora de Israel. Licenciado, con el permiso suyo para dar una noticia de última hora acá. Amigos oyentes, la patrulla de carreteras del estado de Florida acaba de cerrar la I-95 en ambas direcciones, en dirección norte, en dirección sur. Carlos, como acabas de descubrir, a la altura de la 135, de la calle 135, alguna razón que no se especifica, pero en ambas direcciones, la I-95, que ahí tiene 6 sendas de ida y 6 sendas de regreso, está completamente cerrada y el colapso es monumental. Sí, nosotros estamos monitoreando lo que ocurra y vamos a mantenerlos a ustedes informados, pero se encuentra absolutamente cerrada y si usted
necesita tomar esta ruta, pues la recomendación es que antes de llegar a estas desembocaduras, tome rutas alternas. Si usted viene del condado Broward, entrando al condado Miami-Dade, no siga por la I-95, trate de salir a la altura del Golden Glades y utilizar alguna otra ruta. Pudiera ser Biscayne Boulevard, pudiera ser la calle 7 del Northwest. Y si usted va en dirección norte, salga en la calle 79, ni siquiera se arriesgue a la 125 porque la calle 100, ni siquiera la 103, la calle 79 sería la idónea para evitar esta masiva congestión de tránsito, y a partir de ahí pudiera irse por Biscayne Boulevard, por Dixie Highway o inclusive por la calle 7 del Northwest y hacer una circunvalación en la zona de conflicto. Estamos viendo alrededor de 7 unidades radiopatrullas que tienen bloqueada la autopista por completo. Discúlpenos, licenciado, pero esto es algo de una extrema gravedad aquí, porque estamos hablando de la carretera más importante que atraviesa el condado Miami-Dade. Exactamente. Volvamos nuevamente a la zona del Medio Oriente y desviándonos un poquito de lo que ha sido esta situación que se ha dado entre Hamas y el gobierno israelí, y también la interacción del presidente Donald Trump. En los últimos días, Donald Trump avanza una propuesta, una idea, hace un comentario que a muchas personas nos pareció inicialmente un disparate, que era tomar control de la Franja de Gaza, reconstruir la Franja de Gaza, convertir la Franja de Gaza, según él, en una especie de Dubái o de Riviera Francesa. Pero eso tiene un montón de aristas complicadísimas, porque ¿dónde vamos a meter los 2 millones de palestinos que viven ahí? Muchos de ellos simpatizantes de Hamas, muchos de ellos integrantes de estos movimientos terroristas. ¿Qué países islámicos estarían dispuestos a aceptar a esa población? Sabemos que Jordania los expulsó hace décadas, Egipto no los quiere, los demás países no están interesados en echarse encima semejante problema, y ahí hay un factor humano. Pero al mismo tiempo, mirando, he escuchado a algunos analistas acá en los Estados Unidos decir que el disparate de Trump no es tan disparate, porque si dejamos eso, si dejamos el status quo, nadie puede garantizar que en 5 o 10 años, con nueva entrada de armamento por parte de Irán, no volvamos a tener una situación similar o peor a la que se vivió el 7 de octubre. Así que es algo que hay que definir de alguna manera. Porque ¿cómo se reconstruye la Franja de Gaza sin Hamas? A ver, aquí hay varios considerandos, ¿no? Sí. Que tienen que irse desarrollando uno por uno. El problema en el Medio Oriente, no solamente el tema de Gaza, sino en el Medio Oriente, tiene una cabeza que se llama Irán. Hasta tanto el régimen teocrático de Irán siga en el poder, van a seguir existiendo desestabilizaciones en el Medio Oriente. Ya lo hemos visto en Líbano, Siria, Yemen y ahora en la Franja de Gaza. En este particular, el presidente Trump ha dicho una y otra vez, sin descartar la opción militar, que prefiere una solución diplomática. Así que esperemos que la razón entre en las cabezas de estas personas que dirigen hoy a la República Islámica de Irán y entiendan de una vez por todas que sus acciones traen consecuencias. Eso es por una parte. Por otra parte, el tema de la mudanza de la población no son números cualquiera, estamos hablando de 2 millones de personas, que no sería la primera vez que hay intercambio de población o mudanza de población. Ya lo hemos visto, las comunidades de origen étnico alemán que fueron evacuadas de Europa Oriental después de la Segunda Guerra Mundial, fueron expulsadas por los soviéticos. Hemos visto también intercambios de población entre Turquía y Grecia después de la Primera Guerra Mundial, que fueron millones de personas. También entre Pakistán con India, después de la independencia de estos dos países en 1947. Así que la solución no es novedosa, más sin embargo es audaz. Audaz porque implicaría un esfuerzo logístico sin precedentes en el actual Medio Oriente, en donde habría que construir de la noche a la mañana facilidades para que toda esta población pueda ser absorbida. Y lo más importante,
Agustín, es lo que usted ha dicho. ¿Quién los recibe? Ya que lamentablemente hay una terrible experiencia histórica en países que han recibido a refugiados palestinos, en donde el status quo de este país se ha visto socavado y terminó en tragedias nacionales. Por ejemplo, como usted dijo, Agustín, Jordania. En 1970, la entonces OLP, gobernada por Yasser Arafat, retó la autoridad del rey Hussein de Jordania, y el rey Hussein de Jordania no le quedó otra que reprimir en lo que derivó en ser el Septiembre Negro de 1970, que fue una catástrofe en donde miles de palestinos fueron asesinados por las tropas del rey Hussein de Jordania. Otro ejemplo, los refugiados palestinos de Jordania se fueron para el Líbano. Entonces, cuando son expulsados de Jordania, se asientan en el Líbano y constituyen una república dentro de la República del Líbano, lo que se conoció en la historia como Fatahland. Fatah es el grupo, es el grupo que lideraba Yasser Arafat. Ellos constituyeron un poder dentro del Líbano, rompieron el status quo, estalló la guerra civil en el Líbano en 1975 y las consecuencias fueron terribles. Líbano empezó su debacle, de la cual no se recupera hasta el día de hoy. Tiene que haber una solución. La solidaridad que constantemente la expresan de manera política los gobiernos árabes del Medio Oriente, ahora tiene que transformarse en una solidaridad real y práctica y verdadera. Si tanto hablan que están preocupados por el bienestar de sus hermanos palestinos, que tienen todo el derecho de estarlo, ahora llegó el momento para poner manos a la obra y recibir a esta población mientras se reconstruye la Franja de Gaza, mientras se hace que desaparezca el gobierno terrorista de Hamas, es decir, expulsar a Irán y a su proxys de la Franja de Gaza y cristalizar un sueño de larga data que empezó con Shimon Peres, el gran estadista israelí, cuando en uno de sus libros, allá por la década de los años 80 del siglo pasado, dijo que él vislumbraba que Gaza se iba a convertir en la Singapur del Medio Oriente. Tiene costas espectaculares, tiene todo lo necesario para convertirse en un territorio de avanzada, y justamente también ese fue parte del plan israelí cuando Ariel Sharon, entonces primer ministro en el año 2005, ordenó evacuar unilateralmente la Franja de Gaza y dársela a los palestinos para que le demuestren al mundo su capacidad de autogobernarse. Lamentablemente, lo que han demostrado es una infinita capacidad para echar a perder las oportunidades que han tenido enfrente y transformar oportunidades de oro en inicios de tragedias como las que ellos enfrentan como consecuencia de sus erradas decisiones. Tiene que haber aquí un acto de madurez, tienen que aceptar la existencia del Estado de Israel como Estado judío y aceptar también que ellos deben asumir soluciones pragmáticas, dolorosas, tal y como las asume todo el mundo, incluso el Estado de Israel, que también le ha tocado decisiones pragmáticas y dolorosas, entregando decenas de miles de kilómetros cuadrados de territorios, como fue en el caso del Sinai, a cambio de paz. La paz es el salto, es el paso que dan los valientes, los decididos. Y con esto que he dicho, quiero hacer énfasis. La población de Gaza ha sido educada por Hamas, sembrándole el odio. Esta población tiene que ser, y ojo con la palabra que voy a utilizar, desnazificada. Debe de quitársele los conceptos de exterminio del pueblo judío que tienen latente dentro de su educación muchas veces provista dentro de las escuelas que presuntamente iban a formar a los futuros líderes palestinos, pero que lamentablemente han formado a los futuros terroristas dentro de este pueblo con el cual el Estado de Israel tiene que vivir en paz y desea vivir en paz. Estas escuelas han sido manejadas por la UNRWA,
es un organismo de Naciones Unidas especialmente constituido para tratar el problema de los refugiados palestinos, en donde se ha convertido en una parte del problema y no en una parte de la solución. Claro que sí. Licenciado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a ver, porque los próximos días van a ser determinantes si volvemos nuevamente a retomar los preceptos del acuerdo o se rompe el acuerdo y están ya las hostilidades. Creo que para este fin de semana quedará definido eso. Así que le agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha dedicado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. A usted, Buenas señor. tardes. Muchas gracias.